La discapacidad es un concepto que evoluciona y es el resultado de la interacción entre la persona que tiene alguna deficiencia o limitación con el entorno, que ese entorno evita precisamente la participación plena y efectiva en cuanto a la persona. A manera de ejemplo, si yo tengo una limitación física permanente, habida cuenta de que no puedo mover mis piernas, el hecho de que no hayan franjas continuas, senderos peatonales, hacen que yo no pueda desarrollarme libremente. En el caso tal de que hubiesen esas franjas continuas, senderos peatonales, que pudiera yo acceder a todas las edificaciones, a subir a los diferentes medios de transporte, yo no tendría una discapacidad, sino tendría una limitación física permanente. Esa barrera que se me presenta a mí en cuanto a los medios de transporte, en cuanto a las vías, hacen que yo tenga una discapacidad. Por ende, hay varios tipos de discapacidad dependiendo de esa restricción o ese imaginario que esté vulnerándome el desarrollo como persona. Podemos tener una discapacidad visual, aquellas personas que tienen baja visión o que realmente no ven absolutamente nada. Obviamente esas personas tienen esa situación particular, les degenera en una discapacidad. Las personas que también tienen hipoacusia o baja audición o realmente no oyen absolutamente nada, esas personas tienen un problema precisamente de comunicación y por ende pueden ver restringido su comportamiento adecuado en cuanto a la adquisición de conceptos o del mismo lenguaje. Esas personas tienen esa situación particular en cuanto a la comunicación, lo cual genera en una discapacidad. También las personas cognitivas que tienen problemas mentales o psicosociales también entran dentro de personas con discapacidad precisamente porque esa barrera o esa situación particular que tienen en cuanto a comprender las cosas y manifestarse libremente de acuerdo a esa comprensión los vuelve personas con discapacidad. Y por último, y empezaba yo con el ejemplo, las personas con discapacidad física, aquellas personas que les falta movilidad en alguno de sus miembros o que les falta el mismo, hacen que tengan una restricción de tipo físico en cuanto tienen una imposibilidad de movilizarse adecuadamente como cualquier otra persona. Ese problema ya no va a ser de entendimiento, ya no va a ser de comunicación, pero sí va a haber un problema de libre tránsito o de libre locomoción. Eso es lo que realmente genera la discapacidad. Se me acaba de ocurrir, ya dimos la discapacidad y los tipos. Ahora, para no alargar tanto esa pregunta y ponerla en otra pregunta, ¿cuándo no se es una persona con discapacidad? Para que aclaremos lo que me comentabas del cáncer, sí, de la diabetes. Es importante que la gente lo sepa. Para que porque ya hablando de qué es, de los tipos, de la tecnología, de cuándo no es, pues ahora sí podemos entrar a hablar y que haya una cadena muy bonita, o sea, una cadena explicativa muy bonita de cómo es vivir con discapacidad en Cúcuta. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo no se es una persona con discapacidad? No se es una persona con discapacidad cuando es una persona que esté enferma. Necesariamente la persona con discapacidad no es una persona que tenga alguna alteración médica. Se es una persona con discapacidad o de pronto hay enfermedades que degeneran en una discapacidad, como el caso puntual de las personas diabéticas, que como consecuencia de esta situación puntual que ellos tienen han sufrido alguna amputación o presentan alguna deficiencia que les impide a desarrollarse de manera habitual o comúnmente como las demás personas. Es decir, la discapacidad no es nunca una enfermedad, sino es aquella afectación que se tiene por una imposibilidad o una limitación, ya sea física o sensorial, que al interactuar con el entorno existan unas barreras que le impidan desarrollarse libremente, incluso, y la principal barrera casi siempre es, tristemente hay que reconocerlo, la parte aptitudinal o mental, en cuanto a se señala a la persona con discapacidad como el pobrecito, el digno de lástima, el que muchas veces no puede. Esa barrera social o mental es la que más comúnmente daña o vuelve a una persona con discapacidad.